no es que vamos a hacer todos lo mismo, pero tenemos que hacer todos, por lo menos, una parte muy parecida, muy semelhante. ¿Semelhante se dice? Sí, muy semejante, para podermos tener una foto de la región. Senão, se cada um hace distinto, não dá para ter a foto. Estamos acá em 30 e poucas pessoas, 30 e poucas pessoas fazendo uma matriz, 30 matrizes distintas. Então, vamos ter um pouco de paciência e talvez discutir o que é mais importante, o que realmente é o que tem que vir para o mínimo, o que se pode acrescentar, vir para o facultativo. E outra mensagem que traemos também é que cada uma das FS tem independência. Pode ser muito mais do que decidamos acá. Então, o objetivo é que salgamos de acá com o mínimo, o coração do trabalho, pero dependiendo da realidade de cada país, de cada instituição, se pode ser muito mais. ¿Sí? Outra questão aún. A discussão que hicimos, muito rica, vemos que cada grupo, em cada discussão, houve distintas percepções, distintas visões, e que esta discussão é a base da matriz de planeamento. Quando discutimos acá o conteúdo mínimo, é como que se estivéssemos discutindo o que tentaremos dizer com a matriz de planeamento, que tentaremos dizer com a auditoria. ¿Sí? E algumas mesclas, talvez tivemos algumas mesclas, e vou fazer só alguns comentários generais. Eu vou fazer alguns, Rodrigo outros, depois abrimos a plenária. Há algumas mesclas de contenidos. Não é que está errado, não passa isso, é que depende da visão. Por exemplo, a questão de políticas públicas aparece em vários pontos. A questão das diretrizes, das metas, a vezes também está um pouco mesclada, pero é comum que as diretrizes e políticas públicas apareçam em la articulação e em las barreiras. É como se fosse a entrada. A questão dos problemas de acá é a entrada de allá. Volvendo em como dibujamos a auditoria, é sencillo ver que, na verdade, desde o início, desde o princípio, percebemos que há uma completa conexão entre todos os temas. O dibujo dije um pouco, é que as diretrizes estão mais amplas, como dijo Lia, são mais amplas, estão afectas à questão da inserção das fontes renováveis, entendendo como parte dos acordos internacionais, como parte do ODS, como parte do Acordo de Paris. As diretrizes traem a visão mais macro. As políticas públicas são estratégias. São como que estratégias para se obter, para se chegar a essas metas, ao cumprimento dessas metas. A articulação entre os actores é um instrumento, é um princípio, é como se pode dizer, uma ferramenta para que se cumpram, para que se implementem as políticas públicas, para que podamos chegar ao cumprimento das metas. E as barreiras e desafios, acá há que aclarar que quando hicimos esse dibujo, pensamos muito mais em barreiras e desafios como operacionais, como questões ainda a se resolver
se resolver en el campo más operacional, pero que há uma conexão completa entre todos os pontos, ¿sí? ¿Algo más, Rodrigo, de general? Bueno, entonces, por ejemplo, acá em diretrizes e metas, quando estávamos pensando um pouco... outro comentário general, então. Esse exercício, a discussão que hicimos agora e haremos amanhã, é para que possamos volver à matriz que receberam a matriz, a proposta de matriz, e provavelmente cambiarmos algo na matriz, poner melhor, aclarar, ou cambiar, ou que seja, quitar, ou trazer um novo ponto que não está já. Então, esse é o objetivo como todo. Acá, por exemplo, quando hicimos o exercício no Brasil, pontos como se as políticas de incentivos ou estratégia contam com mecanismos de transparência e participação social, lo vimos como de políticas públicas. Pero está claro também que isso tem uma conexão muito com diretrizes, com metas, pero a questão é que temos que discutir mais adelante este conteúdo, primeiro, este conteúdo é um conteúdo mínimo para o trabalho, pero que vino, todos dizem que sim, é um conteúdo mínimo para o trabalho. E segundo, ele estaria mais claro acá em diretrizes e metas ou allá em políticas públicas? Talvez quando abrimos para a plenária, as pessoas podem, cada um pode trazer sua opinião, pero talvez quando formos a la matriz como el todo, tendremos uma visão hasta melhor para dizer acá ou allá. Sí, pero podremos discutir. Outro item, por exemplo, se existem incentivos para as fontes renováveis, se han definido com base em estudos ou critérios objetivos e se dispõe de mecanismo de redução progressiva. Entendemos também que no dibujo inicial que isso estaria afeto a políticas públicas, pero dá igual, podemos discutir e entender se o melhor está allá ou acá, ou se há que poner nos dois. Pode ser. Bom, isso em geral acá. Rodrigo? Em políticas públicas, dois pontos que apareceram como facultativos acá. Se estes instrumentos já contemplam soluções para reduzir o impacto ambiental das medidas de adaptação à intermitência, e se existem instrumentos ou estratégias aplicados ou previstos para garantizar a segurança energética e adaptar a operação do sistema aos efeitos da maior introdução de energia renovável no despacháveis, especialmente devido à intermitência de ditas fontes. Nós lo pusimos em barreiras, lo entendíamos como que se foram de barreiras, também facultativo. Isso acá, se as partes interessadas, cidadãos, empresas privadas e os interessados têm acesso à informação técnica e bases abertas de dados que lhes permitam participar efetivamente no desenvolvimento da política pública, nós hicimos a sugerência que fuera um conteúdo mínimo, pero podemos, claro, decidir se está bueno como mínimo ou como facultativo. A discussão, eu estuve neste grupo de políticas públicas, a discussão allá, lia bem trau, que isso não é tão sencillo para alguns países, talvez quede melhor como facultativo. Sim. Só uma distinção.
En el grupo de articulación entre actores, también aparecen otros 3 temas acá que nosotros dibujamos como si fuera políticas públicas, los mismos que ya leí acá. Y uno más, que é qual é a relevância de los setores elétrico e energético en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Esse como lo dibujamos como se fuera de diretrizes e metas, como que para dar um contexto de qual a participação do setor elétrico dentro de todo o setor energético. Isso. E, por último, em barreiras e rectos, 2 pontos também que dibujamos inicialmente como se fuera políticas públicas. Se existem incentivos para as fontes renováveis, se han definido com base em estudos ou critérios objetivos e se dispõe de mecanismo de redução progressiva, é o mesmo que apareceu em outro grupo. E se as partes interessadas, sim, é o mesmo. Então, temos esses 2, pelo menos esses 2 tarjetas que aparecem em vários. E lo dibujamos como se fuera política pública. E a última diferença, se os órgãos e entidades pertinentes são oídos em la definição e implementação das políticas públicas, por exemplo, organismos ambientais. Quando dibujamos como se fuera articulação. Então, em geral, são essas as diferenças, pero no, de nuevo, não é uma tabla de resposta, templillo, não sei. Não é uma tabla de respostas, só para dizer que quando hicimos o dibujo inicial, abriram umas diferenças e umas distinções. ¿Sí? Bueno, gracias Arlene. Bueno, como Arlene ha dicho, esta fue una dinámica que pensamos que sería muy buena para una familiarización, la creación de la empatía con el tema, que eso nos va a ayudar mucho mañana, que mañana sí vamos a entrar en la matriz de planificación, y que mucho de que hay en la matriz de planificación es lo que hicimos aquí hoy. Entonces, no es muy importante ahora definir si algún contenido se va a quedar en política pública o entre actores o entre barreras. Eso mañana, cuando vamos a ver la matriz, eso se quedará un poco más claro, ya que los grupos hoy ni todos pudieron discutir todas las cuestiones, entonces los subtemas. Entonces es normal, era esperado que eso se pasase, que un subtema tuviera repetidos contenidos en los otros, porque eso es normal. Como tenemos en el dibujo allá, tenemos los cuadrados, los rectángulos, ¿no? Pero tenemos el política pública dentro de directrices metas. La articulación entre actores es algo sobre políticas públicas, es como si fuera una parte de ella que se quita para hacer una evaluación. Entonces, mañana, creo, hoy, vamos a abrir ahora para el debate general. Esto ahora es importante porque hay algunas personas que no participaron de la discusión en grupo. Entonces, ahora si tiene alguna duda, los expositores están aquí también para aclarar dudas de cómo pensó el grupo, o si tiene alguna sugerencia de cambio, de algo que crees que es mínimo, que va a ser facultativo, o que si piensas que se puede cambiar algo,
podemos ya cambiar ahora. Entonces vamos a abrir ahora un momento para que quien quiera hablar se puede levantar la mano y ya paso la palabra. Fernando va a hacer un aporte aquí y después ya pasamos a quien quiera hablar. Bueno, ahora yo voy a intentar hacer una especie de acta de reunión, o sea, y antes que las personas hablasen, por favor decir el nombre y el país que yo voy a digitar, ¿no? O sea, para si después restar alguna duda, sabemos a quién preguntar, ¿no? Y otra cosa que yo me di cuenta durante la discusión acá es que mire que nosotros hablamos portugués y hay algunas expresiones que me parece que no están tan buenas en la matriz. O sea, entonces estamos pidiendo, no es nuestra primera lengua, ¿no? Es muy parecida, pero no es nuestra primera lengua, que ustedes incluso nos ofrezcan, ¿no?, la oportunidad de mejorar el lenguaje de la matriz, porque la matriz tiene que ser en un español perfecto, ¿no? O sea, no tengan vergüenza de nos ayudar a mejorar incluso el lenguaje. ¿Está bien? Gracias. Creo que sería mejor si hiciéramos por parte. Por ejemplo, en directrices y metas, pensamos ahora, hay alguien que quiera hablar algo o hacer un aporte, añadir. Estos papelógrafos, ahora sí, vamos a dejar aquí. Mañana será posible verlos también, entonces no se preocupen. Y ahora también podemos cambiar caso alguien, la idea es que esto sea un consenso general. ¿Alguien quiere hacer algún aporte ahora en el directrices y metas? No. Pasamos ahora a políticas públicas. Fue más rápido de lo que yo pensaba. Muy rápido. A ver, la eficiencia, ¿no? Muy rápido. Políticas públicas, ¿alguien? Sí, por favor, Andrea. Sí. ¿Quiere, antes vamos a acabar el de directrices y metas, entonces pido paciencia un poquito solo para Andreina, por favor, tiene la palabra. Ok, en cuanto al que comentaban que originalmente estaba pensado como política pública, quisiéramos decir nuevamente, porque nosotros lo consideramos una directriz, que si las políticas de incentivos o estrategias cuentan con mecanismos de transparencia y participación social. Para nosotros es muy importante conocer o que quede como una directriz en lo que es la participación ciudadana. O sea, si a la hora de estas medidas la población en general es tomada en cuenta para ver si lo que se está haciendo es realmente lo que la población quiere, a través de algunas políticas con las que las podamos medir. Entonces, por eso es que nosotros no la vemos como una política, sino como una directriz, y que a través de ella nazcan políticas para medirlo. Eso es lo que quería como acotar, que se repite en la otra, pues. Defender nuestro punto de por qué lo colocamos como directriz y no como política. Es el de abajo, abajo. Ese. Voy a leer en voz alta para que todos sepan. Este es si las políticas de incentivo o estrategias cuentan con mecanismos de transparencia y participación social. Sí, disculpa, Rodrigo, de pronto sería reformular un poco como está ahí escrito, ¿no? Pero la intención nuestra o lo que queremos recalcar es que sea tomada en cuenta la transparencia y la participación ciudadana, la participación social, o sea, cómo la ciudadanía se convierte en un actor activo dentro del momento de estos proyectos. ¿Sí? Me voy solo antes de pasar la palabra a añadir algo.
Arlene va a hablar un poquito. ¿Quiere hablar primero? Puede hablar primero. Solo para aclarar, es como decir que transparencia en la definición de las directrices y las metas. Aclarar en la redacción, ¿es eso? Intentaré explicar la pregunta de Arlene a usted. Arlene quiere saber si lo que dijo sobre los mecanismos de transparencia y participación social, si eso es para ayudar en las directrices o para ayudar en la definición de la política pública. Si es para más participación para definir las directrices o las metas, o es para formular una política pública. Esta es la pregunta de Arlene. Principio. Sí, pero para la formación de la política, ela está en otro bloque. La política como la política pública ya una línea definida, ya establecida. Esto es breve. No sé si es la idea. Bueno, sí, es un punto de vista y no está errado, como dijimos antes, pero cuando hicimos la planificación y la auditoría experimental, pensamos un poco más parecido como Lía explicó antes, de que las directrices y metas sería algo más amplio. La directriz de, bueno, mi país no quiere el avance de energía renovable. Eso puede ser una directriz, ¿sí? No quiere. Entonces, después vamos a ver los instrumentos. Entonces, si él no quiere, ¿por qué está haciendo una subasta específica para energía renovable? Entonces, esto ya es una política pública. Sería el net billing, sería una cuota obligatoria. Entonces, puede ser que al definir una política de incentivo como una cuota obligatoria para energía eólica, no tiene nada que ver con la directriz ya que se fue de no queremos energía renovable, solo energía térmica carbón, por ejemplo. Estoy solo dando un ejemplo. Entonces, cuando pensamos un poco más en esto como si fuera la directriz, unas metas, algo más amplio, algo más de un plan general. Y aquí sería algo de cómo hacer los instrumentos para que el plan... Entonces, hay una conexión aquí muy fuerte. La verdad es que creemos también que este punto aquí, este contenido es muy importante. Es importante que esté en el informe. Aquí lo que intentamos hacer es cómo se queda una separación más didáctica, más fácil en el informe. Porque si vamos a ver este contenido, está bien si está aquí o aquí, pero cuando tenemos que pensar en el producto final, el informe. Cuando vamos a leer el informe, tenemos que tener en mente, creo que algo así, empezando en algo más general y se va indo en algo más específico, creo que es más fácil para entender el lector que va a leer en la primera vez. Entonces, esto aquí, una opción es quedar aquí, otra opción es quedar ahí. Podemos cambiar ahora, dejarlo solo en uno, o si no hay un consenso, podremos avanzar eso mañana. Pero esto es solo para que tenga, lo más importante es ahora definirmos lo que queremos en nuestro informe, lo que es mínimo, obligatorio, lo que sería facultativo. Y después, otra cuestión es en qué parte del informe vamos a hacer ese abordaje.
Paso la palabra a Benjamín, por favor. Complementando la palabra aquí de la compañera, de por qué le damos prioridad a dejarlo en la parte de directrices, yendo al ejercicio de la auditoría. Por ejemplo, si lo evaluáramos en políticas públicas, una entre muchas preguntas que nos podríamos hacer es si el instrumento de política pública considera instrumentos de transparencia y participación ciudadana. Mientras que si nos hiciéramos la pregunta en directrices y metas, podríamos preguntarnos si es que la elaboración de las políticas públicas consideró la participación ciudadana. ¿Te fijas? Entonces, y transparencia también, otro elemento fundamental. Por lo tanto, opinión personal, yo creo que es un tópico de evaluación que podría estar en los dos campos, pero cambia la perspectiva. Y de ahí la intención que tiene nuestra auditoría. Yo creo que es necesario estimular los espacios de participación. Entonces, ¿dónde lo hacemos? ¿En directrices o en la elaboración de la política pública? Rodrigo, porque partiendo de que las políticas públicas nacen de las directrices, entonces si no está contemplado en la directriz, ¿cómo lo vamos a ver en una política? Pues ¿de dónde nació o de dónde tomamos ese punto si inicialmente no estaba estructurado en ninguna parte? No voy a hablar ahora, voy a pasar la palabra, pero he visto que él levantó la palabra primero, a la mano, creo que fue Francisco, fue Andrea. Después pasó la palabra a Dar, que también levantó la mano. Francisco, por favor. Sí, básicamente recoger una idea que Edgar mencionó recién, que me pareció bastante explicativa. Que de alguna manera, enfocándonos en el tema de auditoría que nos convoca, las directrices y las metas de cada uno de los países no tienen mayor margen de acción porque finalmente están enmarcadas dentro de los objetivos de desarrollo sostenibles que todos los países hicieron parte, ¿no? Entonces, el objetivo 7 de energía asequible y no contaminante ya de alguna manera obliga a ir con esa directriz de crecimiento energético, no privilegiando otro tipo de energía. El tema de las ciudades y comunidades sostenibles, que es el objetivo 11, también apunta hacia ese lado. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de inclusión, de participación, de cómo una sociedad puede sostenerse en el tiempo, no solo a través de lo material, sino también de lo cultural, ¿no? La acción por el clima y alianzas para lograr los objetivos. Y ahí también estamos incorporando el tema de la coordinación, la participación, entre otras cosas. Entonces, entiendo las directrices y metas como con ese ámbito de acción enfocado en esa idea principal a la que ya los países están suscritos. Entonces, para graficarlo de alguna manera, podría ser las directrices como el qué y las políticas públicas el cómo. Es como pasar de la idea al cuerpo, como para simplificar el problema. Y entiendo, por otro lado, el concepto de la transparencia y la participación social en las directrices, pero quizás como reflexión, un poco cuando, en democracia, ¿no? Cuando escoges un gobernante, un gobierno, de alguna manera le estás delegando la función de quizás decidir esas directrices y no necesariamente es tan participativa esa decisión, porque con el hecho de haber elegido quizás ya te hiciste parte de la decisión. No sé, no es un tema al que deberíamos quizás ahondar, pero a lo que quiero ir es que también coincido en que esa transparencia y esa participación pareciera ser una obligación en la conformación de las políticas públicas. Creo que ahí está. O sea, si me ponen una regla del juego, necesito que todos la sepamos y que todos participemos con las mismas reglas del juego.
que sea transparente, ¿no? Y la participación probablemente también en la conformación de la política o en el desarrollo de la política, podría entenderse así, sin dejar de lado que evidentemente es un componente que debiese estar en más de un aspecto. Sí, eso. Antes de pasar la palabra, solo para ver si entendí su sugerencia, ver si entendí correcto, es que aquí sea directrices, metas y también la formulación de la política. Y aquí sería la implementación, lo que hace la implementación de la política. ¿Sería eso? Sí, de alguna manera sí. Por ejemplo, estoy pensando, a ver, un ejemplo, es como la directriz como una intención, como una decisión. Por ejemplo, un país podría decidir crecer energéticamente a un bajo costo económico, sin importar el daño ambiental que genere, porque me interesa crecer económicamente a cualquier costo. Eso creo que es una directriz. Luego la política sería generar las condiciones para ese crecimiento a un bajo costo económico y sin mirar el componente medioambiental. O al revés, podríamos decidir generar un mayor gasto o asumir un mayor gasto que implique no generar un daño ambiental. Y ahí la directriz esa idea sería distinta y la política tendría que responder o encarnar esa idea que como Estado queremos perseguir. Entonces, no sé si se entiende. Siento que más bien la política es la materialización de una idea que se ha propuesto como Estado y que de alguna manera todos asumimos al formar parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso. Andrea, ¿quiere añadir? Después ya paso a la otra mesa. Rodrigo, Sí. desculpa. Me gustaría añadir algo que Francisco, bueno, es una pregunta, porque hablaste muy bien sobre la interrelación entre los ODS, ¿no? Porque, por ejemplo, la participación social, la participación ciudadana, está prevista en otro ODS. O sea, lo que está diciendo, o sea, que tenemos que y bueno, todos los países que están acá hacen parte del sistema ONU y están involucrados con los ODS. Ahora te pregunto, ¿piensas que, o sea, tiene que ser algo obligatorio la participación ciudadana porque es uno de los ODS? ¿Es eso que has dicho? Es obligatorio en la medida que cada país lo quiera hacer obligatorio finalmente, pero creo que al suscribir un acuerdo, en este caso los ODS u otro, hiciste pública una intención de avanzar y hiciste público tu intención de hacerlo de esta manera, con transparencia, con participación, y pienso que te terminas de circunscribir a eso cuando tu política recoge esa intención y lo plasmas ya como una obligación a cumplir, autoimpuesta quizás, pero una obligación. No sé si respondo la pregunta. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ahora, Andrea, por favor. Sí, para complementar también lo de Francisco, también podría ser un ejercicio más fácil que a grandes rasgos, dentro de los subtemas que vemos ahí, que tenemos 4 cuadrados, dentro de cada uno definir o por lo menos poner a grandes rasgos dentro de las directrices. Eso de metas, yo quisiera saber si podría ser posible, no sé si eliminar o... Metas se confunde más con el tema de un cumplimiento cuantitativo también, que tiene algo bien específico, ¿verdad? Cuando hablamos de meta. Y meta también se puede confundir con las metas de los 3 ODS que tenemos con nosotros, ¿verdad? Que Benjamín me ayude también, que dentro de directrices y metas, o creo que políticas públicas, se había hablado de indicadores de seguimiento.
si el país cuenta o no con indicadores de seguimiento. Nosotros, todos los países suscriptos dentro de lo que es ODS, tenemos indicadores ya que están establecidos por las Naciones Unidas y nuestros países van adoptando esos indicadores y metas conforme a la necesidad en materia energética. Entonces, nuestro trabajo sería mirar cuál es la situación actual de esas metas e indicadores que el país se está preparando para adoptar. O sea, si ponemos directrices y metas ahí, ¿a qué metas nos estamos refiriendo? A las del ODS que están definidos y nuestros países tienen que adecuarse o se van a adecuar, o estamos hablando de otro tipo de metas. Porque al hablar de directrices hablamos, por ejemplo, del Acuerdo de París, hablamos de ODS, hablamos de cuestiones bien macro. Cuando bajamos a políticas públicas ya podemos tener el Plan Nacional de Desarrollo del país, el Plan Nacional Energético a 50 años. Podemos tener un montón de cosas también dentro de políticas públicas, indicadores y metas. Esas metas allá arriba no sé si se refieren a metas macro, metas del ODS, metas de cada plan, porque cada plan tiene una meta. Ese tipo de cosas conceptualmente es necesario definir al arrancar esto para tener todos una posición bien clara, ¿verdad? Así es. Rodrigo, solo para añadir, ni todos los países tienen metas definidas de ODS, pero casi todos, no sé si todos tienen o no, pues casi todos tienen metas definidas en el Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París, uno de los instrumentos son las NDCs. ¿Qué significa? Contribuciones determinadas a nivel nacional. Sí, las contribuciones determinadas a nivel nacional tienen un número, tienen una meta definida. Los ODS no están todos dibujados en los distintos países. Y cuando pensamos en traer, solo para decir cuál es el dibujo inicial, en directrices, metas aparecen en ese grande cuadrado inicial como si fueran las macrometas. Y ahí sí estamos hablando de las macrometas del Acuerdo de París, por ejemplo. Solamente las metas parciales, las cuestiones de políticas públicas ya estarían en otro nivel, en el nivel de políticas públicas. ODS como el nivel más amplio. Sí, pero ni todos tienen metas establecidas. Por ejemplo, Brasil, nosotros no tenemos aún el dibujo de las metas, no están internalizadas. Lo que yo decía es que si nosotros vamos a evaluar la preparación de nuestros países, cómo están actualmente, por ejemplo, puede ser un hallazgo que no estén todas las metas alineadas. Sí, pero ese es un hallazgo muy interesante, pero él ya está dibujado en el trabajo más amplio sobre ODS. Luciana, por favor, ¿cómo se llama el trabajo? El trabajo de ODS. Sí, no, el trabajo de preparación para el ODS. Sí, el trabajo del AIRE para la preparación de los ODS. Allá hay un hallazgo que dije sobre la introducción, la definición de las metas o no de los ODS. Entonces, ese cuadro hay descrito de alguna forma en la otra auditoría. Sí. A ver. Antes de pasar para Silvia, me voy a pasar para Adar y después a Derlis de esta mesa. Después vuelvo ahí. Por favor, el nombre y el país para que yo digite acá también. Ok. Adar. Todavía no sé todos los nombres. Después de hoy a la noche, probablemente no. Ya, menos. Adar Suárez, Colombia. Quería agregar un poco al debate y más como una lectura respecto a las coincidencias. Creo que las coincidencias muestran que a todos nos parece importante ese contenido, tan importante que lo incluiríamos en el tópico que
en el subtema que trabajamos. De hecho, nosotros también coincidimos que es una barrera, es algo que se debe trabajar sí o sí, el tema de permitir la participación, el tema de tener, de informar a todas las partes interesadas, que no es otra cosa que transparencia. Entonces, también lo consideramos importante. Entonces, mi conclusión ahorita a la hora de reflexionando cómo instrumentalizo esto en el proceso de auditoría es, pues una respuesta es, pues, la verdad no me importa dónde lo coloque, ¿sí? Lo que resalto es que hay un consenso en que el tema hay que medirlo. Definitivamente el tema hay que evaluarlo y conceptuar sobre eso. Perfecto, muchas gracias. Paso ahora a Derlis la palabra, por favor. Derlis, Paraguay. Gracias. Derlis Cabrera, Paraguay. Simplemente un comentario, de repente nos ayude a fijar mejor ciertos conceptos. Si bien los subtemas están correlacionados y van decantando de nivel, aclarar simplemente que las políticas públicas en puridad responden a una necesidad. Nada más que eso. Paso ahora la palabra a Lía. Por favor, Lía, Costa Rica. Sí, ya dijeron mi nombre y el país. En mi opinión, en realidad todos tenemos razón, ¿verdad? Lo que creo es en cómo acomodarlo para la auditoría y eso es lo importante. En realidad el tema se va a ver, como bien decía nuestro compañero de Colombia. Y como bien decía el compañero, que mis lentes no sirven muy bien, entonces no veo el nombre, Francisco, nosotros sí vemos la directriz como un qué y una política pública como un cómo. ¿Por qué? Porque el qué de la directriz sí tiene metas, sí es cierto, todos los objetivos de desarrollo tienen metas, pero son metas más generales. No me permite ver cuál es la estrategia país para llevarlo a cabo, que eso sí me lo permite ver la política pública, porque ya va en el detalle, ya va si yo voy a hacer una campaña publicitaria, yo voy a darle incentivos a todos los que quieran poner un panel solar en sus techos, ¿verdad? Entonces ya es muy específico de cómo lo voy a hacer. Ahora, esa política pública también tiene metas, pero de igual forma más específicas, ¿verdad? Con un indicador más de efecto, de cumplimiento. Los indicadores para medir metas de directrices, de objetivos, normalmente son más de impacto, ¿verdad? Ya es un cambio país, ya yo bajé las emisiones en tanto, ¿verdad? Entonces es más un impacto más fuerte, más general, más global. Por eso yo veo este gráfico que ellos nos presentan como un PACMAC, ¿verdad? Esa directriz se come las políticas y las políticas a la articulación de actores y así, ¿verdad? Por eso la relación, y sí veo que todos tenemos razón, ¿verdad? En realidad ese es el tema. Es nada más de ver en qué momento lo tratamos en este capítulo y qué tratamos en este otro, ¿verdad? Voy a pasar primero solo para Silvia, que me ha pedido primero, y después paso la palabra a Mervin. Bueno, Silvia, por favor. Silvia, Ecuador, es verdad, todos tenemos la razón a la hora de cuando estamos en clases, ¿no? O sea, todos creo que pensamos igual, sino que a lo mejor, de acuerdo a cada país, entendemos un poquito diferente, ¿no? Cómo lleva cada país su política, creo es diferente. Bueno, para mí unas metas son unas instrucciones que se tienen en cuenta al momento de realizar un proyecto X. Por ejemplo, en Ecuador tenemos el Plan Nacional del Buen Vivir, ¿no? Que tiene metas y que tiene objetivos a cumplirse, que son obligatorios a cumplirse. El Estado, a través de una herramienta GPR, gestión por procesos, revisa si esas metas se van cumpliendo, ¿no es cierto? ¿Qué es la política pública? Es la que diseña y gestiona a través del gobierno ese cumplimiento de esa meta. O sea, gestiona en todos los sentidos, económicamente, físicamente, infraestructura, todo, para que esa meta se cumpla, ¿no? Al momento de hacer este trabajo, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer nosotros? Verificar si hay una meta y un objetivo en el Plan Nacional del Buen Vivir, que sí lo va a haber, porque es de suma importancia este tema en nuestro país.
Luego tenemos que ver que esté alineado al Acuerdo de París, que también creo que va a estar. Y de ahí empieza a ver la gestión de política pública, ¿sí? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hicieron las instituciones? Muchas, Ministerio de Energías Renovables, CENEL, CELEC, en cuanto a empresas eléctricas, para que esas metas se cumplan. Eso es lo que puedo contarles y lo que entiendo yo sobre este punto. Gracias. Paso ahora la palabra a Mervin, por favor, de Nicaragua, ¿correcto? Sí, algo rapidito. Bueno, yo lo entiendo y considero, pues, punto de vista que lo veo, de que para darle la oportunidad, como ellos lo expresaban, tiene que, por ende, estar asentado en una política, ¿ah? Para darle ese seguimiento, pues, a que se pueda llevar a cabo. ¿Hay alguien que quiera añadir algo? Bueno, antes de pasar al otro, solo para ver si entendí, casi todos o todos creen que el contenido es importante. Entonces, esto es algo muy bueno. Ahora se queda algo que es más, no sencillo, pero no tan importante. Es en qué parte vamos a poner en el informe. Creo que eso no es necesario definir ahora. Mañana también tendremos tiempo para eso. Pero un punto importante ahora es pensarmos para mañana en esta parte que Andrea ha hablado sobre metas. ¿Qué significa metas? ¿Qué vamos a utilizar como significado de metas? Cuando empecé hoy por la mañana, una de las primeras cosas que he hablado es que cuando vamos a hacer una dinámica en grupo, tiene una persona que habla, utiliza un concepto y tiene un significado en su mente. La otra persona que escucha, oye el concepto y tiene un otro significado. Entonces, es muy importante que esto estemos hablando sobre la misma cosa. Entonces, pero sí, por lo que entendí hasta ahora, tenemos unas metas, tenemos las directrices y metas más globales, ¿no? Metas globales, y tenemos también, como Lía ha dicho, metas específicas de una política pública. Entonces, son metas que se van cumpliendo por periodos más chiquititos para que después se llegue a una meta global. Entonces, creo que para mañana podemos pensar en algo que podemos sustituir, ¿no? Sustituir la palabra meta por otra cosa que tenga un significado correcto para todos, pero que sea algo más global. Y después de aquí, algo que sea una meta, que sea algo de seguimiento anual, mensual o algo así. Entonces, esto aquí, los subtemas, no son tan importantes las palabras exactas, porque eso se fue para hacermos la dinámica de vinculación. Mañana vamos a hacer esto, pero este subtema se cambia para una pregunta. Cada esto va a ser una pregunta de auditoría. Entonces, ahí podemos trabajar y cambiar términos para que todos puedan entender lo mismo, sea algo igual. Antes de pasar al próximo, que es política pública, paso la palabra a Francisco, que me pidió, por favor. Sí, muy breve. Creo que me quitaste de alguna manera las palabras también, porque quizás deberíamos pensar en nuestro rol como auditores, fiscalizadores. A lo mejor nos estamos sesgando mucho con lo duro que puede ser la palabra meta,
porque estamos acostumbrados a fiscalizar cumplimientos de metas quizás. Y a lo mejor la solución más simple es reformular el concepto. Tal vez las metas pueden ser entendidas como propósitos, anhelos, el qué quiero hacer, el rumbo, para dónde voy. Yo quiero llegar al final del camino, pero tengo 1000 formas para hacerlo. Puedo poner distintos tiempos, distintos ritmos de avance, que sería el cómo, que lo voy a fijar en las políticas. A lo mejor nuestra deformación profesional nos encuadra en un concepto muy duro de la palabra meta. Eso, básicamente lo que tú decías. Tal vez es reconfigurar lo que se quiso decir con la palabra meta. Que me parece que no está mal, pero a lo mejor hay un sinónimo más entendible para todos. Sí, podemos pensar en algo para cambiar, pero para nosotros la idea de metas era como compromiso, el compromiso asumido por sus países. Entonces, algo más general. Entonces, sería directrices y compromisos asumidos, que puede ser en los ODS, puede ser del Acuerdo de París y puede ser también compromisos nacionales, porque puede ser que tengan compromisos nacionales que sean aún más ambiciosos do que el exigido por los ODS. Eso se pasa en algunos países de Europa. Paso la palabra para Andrea, por favor. Paraguay. Sí, para cerrar nomás. Esto de las metas y todo este debate creo que es necesario e interesante porque nosotros estamos regidos en esta auditoría de desempeño en 3 ODS. Y si es que no llegamos a aterrizar bien realmente qué vamos a ver de los ODS, queda como que solamente queda en el propósito los ODS, pero al introducir a la matriz de planificación no están realmente especificados o ver realmente qué vamos a ver del ODS 7, 11 y 13. Solo por eso, para no perder el rumbo, ¿verdad? Porque si hablamos de ODS, mantenernos en esos 3 ODS y ver realmente hasta qué nivel vamos a ver del ODS, solamente macro, solamente metas, sus indicadores o no. Es solo para eso. Se tarda un poco. Perfecto, mañana podemos avanzar en este asunto. Creo que ahora podemos pasar a las políticas públicas. ¿Alguien quiere hablar algo sobre políticas públicas? ¿Estamos eficientes como empezamos en la otra? 1, 2, 3, nada. Vamos, seguimos. Articulación entre actores. ¿Alguien quiere hablar? La mesa 1, la mesa 2, la mesa 3, mesa 4. Bueno, muy rápido, ¿no? ¿Alguien me llamó? ¿No? Vamos ahora al último aquí, que son las barreras y retos. ¿Alguien quiere hacer algún aporte, hablar algo o tiene alguna duda sobre eso? ¿No? 1, 2, 3. Seguimos. Bueno, entonces tenemos aquí llegamos al final de esta dinámica. Tenemos aquí 4 papelógrafos que mañana seguiremos trabajando en ellos, pero ya con la matriz de planificación, pero eso será posible ver mañana si caso quieran y podemos, eso que estamos trabajando aquí seguirá mañana también, no te preocupen. Déjenme ver solo, tiene una última cosa. Un momento, por favor. Un momentito.
ya estamos llegando casi al final. Mañana vamos a entrar en la dinámica de la matriz de hallazgos. Será un poco diferente de esta. La matriz de hallazgos, no, perdona, la matriz de planificación. Les pido que si alguien no ha leído aún, que se lea, o mañana haremos una rápida explicación de ella, pero si pueden, que les pido que lean. Ahora, la última actividad de hoy es muy rápida, la verdad, solo voy a leer 4 láminas aquí. Y mañana seguiremos con las discusiones sobre ellas. Muchas gracias a todos. La dinámica también fue muy buena y pienso yo que mañana es más divertida la dinámica. Bueno, la última cosa de hoy, el último punto es sobre las cuestiones de auditoría por subtema. En el almuerzo estaba hablando con Benjamín de Chile, que dijo que normalmente aquí se habla de preguntas y no cuestiones. Cuestiones sería algo diferente. Ya es un cambio que podemos hacer, dividir por preguntas. Entonces, cada subtema se cambiará, se convertirá en una pregunta. Entonces, ya hicimos 4 sugerencias de pregunta que podemos cambiar. Hacer algunos ajustes ya mañana, pero ya paso hoy solo para que ya puedan pensar un poco cuando camine al hotel, porque después que llega allá tiene que olvidar un poco, descansar para mañana. ¿Descansar está correcto? ¿O restar? ¿Cómo se dice? ¿Descansar está correcto, no? Bueno, entonces el primer subtema es directrices y metas, que hablamos que ya podemos, esto, directrices y metas, no va a aparecer en el informe. Ya sería la pregunta, 1, ya. Entonces, eso se fue solo para entender la dinámica. Pero el término metas podemos cambiar mañana para compromisos o otra idea que sea de general. Entonces, ¿todos me oyen? La pregunta 1, ¿existen directrices gubernamentales y metas claramente definidas para promover el aumento considerable de la proporción de fuentes renovables en la matriz eléctrica para 2030? Entonces, mañana vamos a seguir con esto. Puede ser que hagamos algunos otros ajustes en ella, pero seguiremos con la discusión. El subtema 2, que es políticas públicas, se convertirá en la pregunta 2, que es, ¿existen políticas públicas capaces de inducir el aumento sostenible de la participación de fuentes renovables en la matriz eléctrica? La pregunta 3 es sobre el subtema articulación entre actores. Los actores gubernamentales involucrados con la política de inserción de fuentes renovables en la matriz eléctrica actúan de manera coherente y coordinada entre sí. La última es sobre barreras y desafíos, que como Arlene habló muy bien, cuando dibujamos estos pensamos en algo más específico sobre la operación, la planificación y operación, pero no planificación de la política pública. Sería la planificación
y operación del sistema eléctrico. Ya algo mucho más técnico. Entonces, aunque las políticas públicas sean de hecho una barrera para la inserción, si no hay nada, no hay incentivo, pero aquí dejamos más la parte de la planificación y operación del sector eléctrico. Entonces, la pregunta 4 que propusimos es: ¿la planificación y la operación del sector eléctrico poseen instrumentos destinados a adaptar el sistema a las características de las fuentes renovables, garantizando el acceso a una energía confiable, sostenible, asequible? Entonces, esas son... perdón. No pasa nada, que ya había terminado. Estas son las 4 preguntas que mañana vamos a seguir con ellas. Y solo dejo ahora, abro un espacio ahí corto para preguntas, si hay alguna duda. Derlis, Paraguay, por favor. Sí, solo en relación a la última pregunta, es, si puedes colocar por favor otra vez. No, solo el término traducido al español sería accesible antes que asequible. La traducción nada más. Hay confiable, sostenible y accesible. Muchas gracias, Germán. Accesible, ¿no? Sí. Este asequible lo trajimos de los ODS, que estaba asequible. Pero si es accesible, lo que se queda más claro, nuestra intención es que se quede de la forma como Fernando dijo, la intención es que el lenguaje se quede más claro y más sencillo. Entonces, podemos hacer este cambio de asequible para accesible. Si todos están de acuerdo, es más común. Lo que pasa es que yo y Rodrigo tuvimos esa misma duda cuando escribimos la matriz, y lo que pasa es que el español cambia entre los países también, o sea, tenemos que llegar a un consenso acá. Pero es normal, es más común accesible, ¿no? Entonces mañana ya cambiamos esto para accesible. Voy a pasar la palabra para Edgar, por favor, de México. No son sinónimos, no. Asequible implica otra cuestión, económico, no solo de acceso. No son sinónimos, no se podría cambiar. Se usa asequible allá en México también, pero no como sinónimo de accesible. Sí, me voy a preguntar para que yo pueda entender. Entonces, accesible sería algo más de la persona tener un acceso físico a la energía. Y asequible también, además de eso, también sería la cuestión del costo de la energía. ¿Es esto? Sí, es la parte financiera. Disculpe que le interrumpa. Acá, Yané, de Cuba, acá. Asequible implica además la parte financiera y accesible simplemente el acceso a algo. Sí. Creo que es más accesible. Asequible, depende qué se quiere decir. Asequible es más económico, ¿no? Es más, yo pienso más que fuerte. Ese es el acceso físico. Sí. Ese que está puesto ahí. ¿Eso asequible? Asequible. De acceso físico, ¿no? Exactamente, y si estamos hablando de sostenibilidad, asequible debe ser la palabra. Me voy a pasar para Arlene a hacer un aporte, por favor, que ya está pedido. En la verdad, solo para lembrar que garantizando el acceso físico está ya, acceso físico, y o asequible es el económico, sí. Entonces lo correcto sería asequible, ¿es eso? Entonces estamos
De acuerdo que es asequible porque la cuestión financiera también es importante. Bueno, ¿tiene algún aporte más, Derlis? ¿Alguien más? De nuevo, 1, 2, ahora sí. Por favor, Benjamín de Chile. Sí, quería transparentar que me voy a ausentar los próximos 2 días, entonces quería agradecer a ustedes como equipo coordinador y brindarle el saludo a todos los colegas. Nos estaremos viendo ojalá nos estaremos viendo en la próxima oportunidad, pero me era importante despedirme de todo, así que muchas gracias. Y como me voy, quería hacer una observación, que para entender mejor cómo va a ser el desarrollo de la auditoría y entendiendo que cuando la auditoría caduca en cada uno de nuestros modelos de ejecución de auditoría, se modifica y cada uno de los países adopta cierto camino y después esos resultados tenemos que compararlos, ¿ya? Por eso yo creo que aquí lo diametral va a estar en la evaluación de las políticas públicas, que era el segundo escalón. Quiero pensar que así va a ser en el futuro cuando lo hagamos aquí en Chile, porque a partir de las políticas públicas es cómo el país determina esta cascada de acciones en relación a la implementación de la energía renovable. Así lo estoy entendiendo. De ahí nace lo normativo, de ahí nace las metodologías de seguimiento, indicadores, etc. Veo también esa conexión en el diseño del diagrama que ustedes hicieron, donde si bien es un Pac-Man, esta directrices políticas terminando en las barreras, pero exacto, sí. Se va entendiendo como un Pac-Man, pero no veo ningún problema en que barreras y articulación también tiene orientación hacia la política pública. Sé que la idea la van a desarrollar en estos 2 días, pero quería comunicarlo. Así que muchas gracias, que estén bien. Está bien, nomás. Bueno, muchas gracias y deseo buenas vacaciones. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún aporte hoy? Adriana de Costa Rica, por favor. Nada más me queda una duda viendo las preguntas, igual eso mañana lo vamos a ver más a fondo, pero se va a enfocar como a energías renovables en general, porque por ejemplo nosotros somos casi que renovables, pero una parte importante es hidroeléctrica con embalse. En cambio, en la parte de renovables no convencionales es donde es muy poquito. ¿Es como el enfoque renovables en general o renovables no convencionales? Bueno, voy hablando y Arlene puede hacer un aporte si quieres. Bueno, la idea es la energía renovable en el sector eléctrico en general. Por supuesto que ahora tenemos en muchos países un poco más de dificultades para hacer hidroeléctricas, grandes hidroeléctricas con embalse. Entonces no es algo más, se queda cada vez más difícil. Y ahora estamos con una fuerte tendencia, ¿es correcto decir tendencia? Tendencia de estas fuentes no convencionales que tienen una alta variabilidad. Entonces, tiene una conexión esas fuentes no convencionales, las nuevas energías renovables, con las hidroeléctricas, principalmente las que tienen embalse, porque es una de las maneras de controlar la intermitencia de esas fuentes. Entonces, cuando estas fuentes no están generando, por ejemplo, cuando no hay viento
o cuando es noche, no hay sol. Una forma de complementar es con energía hidroeléctrica. Entonces, creo que nuestra posición es de que sea todo haga parte, porque en la parte de barreras y retos tiene el contenido que es sobre garantizar la confiabilidad controlando la intermitencia. Entonces, puede ser con embalses, puede ser con una integración regional, hay muchas opciones. Voy a pasar para Arlene a hacer un aporte. Sí, es una pregunta muy interesante. Nosotros también tuvimos la misma pregunta cuando empezamos el trabajo. Vale decir que sí, tenemos todas las energías renovables, tenemos un conjunto que es las energías renovables convencionales, que ahí está las hidroeléctricas, y que para las hidroeléctricas nosotros como que estamos un poco más consolidados. Claro que sí tienen algunos desafíos en respecto a los embalses, pero es una tecnología de cierta forma conocida, lo dominamos, lo entendemos importante, al su papel en los sistemas nacionales, pero creemos que las barreras son más claras, pasando por las cuestiones ambientales, la remoción de las poblaciones, y cuando estamos hablando de las nuevas renovables, las intermitentes, hay otras cuestiones de políticas públicas que están bien en principio, como qué tipo de incentivo, si hay que tener incentivo. Tal vez una cuestión, no tiene que tener incentivo, el mercado puede resolver, la competición en las subastas resuelve. Bueno, otra cuestión aún a se considerar es cuando volvermos al macro, las directrices y metas. ¿Qué es la directriz y meta de cada país? La meta o como se dice, el compromiso de cada país. Por ejemplo, voy a traer el caso de Brasil. En el caso de Brasil, en el Acuerdo de París, tenemos una meta establecida en la NDC, en los compromisos de país, que dice que trae número para las energías renovables y un número específico para energías renovables, las nuevas renovables, las intermitentes. Entonces, en nuestro caso, tendremos un enfoque específico sobre las nuevas renovables, pero sí vamos a hablar de todo, pero lo enfoque principal es cómo hacemos para la inserción masiva de las nuevas renovables. Gracias, Arlene, por el aporte. Adriana. Un último aclaramiento es que la Irena, hasta algunos años atrás, siquiera consideraba, no estaba tan claro la cuestión de la hidroeléctrica como una energía renovable. Y hubo una discusión hace algún tiempo en la Irena y si la hidroeléctrica sí es considerada una renovable, sí. Gracias, Arlene. Adriana, ¿tiene más dudas? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien más? 1, 2, 3. Entonces, hasta mañana. Muchas gracias. Gracias a Benjamín. Te deseo un buen viaje.